Amigos de Caldero Radio, muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana de jueves 11 de junio, 11:05 de la mañana, y me y da me da gusto gusto platicar hoy desde platicar hoy de Alpan, un municipio enclavado en el Estado de México. Y bueno, finalmente también el día de hoy me complace mucho compartir este micrófono con el doctor Ochoa Aguilar, quien es una persona con quien vamos a platicar de manera amplia, extensa, amable, sobre un tema que no es small, sobre un tema que finalmente está preocupando y contextualizando un poco la historia. Eh, el día de hoy vamos a hablar de planas, refiriendo un poco al tema del comportamiento del COVID-19. Doctor, qué gusto saludarte esta mañana de jueves, un jueves nublado, y gusto compartir los micrófonos. ¿Y tú cómo dirías este tema, doctor, de planas y curvas? Porque de pronto nos dicen que después que siempre no, llegamos a junio con un más de 100% de casos de los que ya nos habían por ahí señalado que íbamos a alcanzar, y nos cambian las cifras. Creemos entonces que es bien importante, y en tu experiencia, en tu trabajo y en tu manejo que vienes realizando en torno a este tema, pues es que te agradecemos mucho de verdad que nos abras la puerta. Miguel, muchas gracias primero por invitarme. Esto nos ha tenido a todos en vilo, digamos, en los últimos meses. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar, aunque sea por aquí. ¿Cómo lo veo? Pues como está. Yo creo que es una situación muy compleja. Es una gran cantidad de malas informaciones que nos han llegado desde todos los puntos. Por suerte, tengo la oportunidad de tener información desde diferentes ámbitos, desde el punto de vista médico como parte de la administración de un hospital, desde el punto de vista académico como científico de la UNAM. Tenemos la oportunidad de tener en conjunto una cantidad de información distinta a la que nos llega solamente desde el gobierno. Sí, es correcto. Y en esa experiencia precisamente que tú vienes desarrollando desde la cátedra como alguien de academia, pero además también un investigador como gente de ciencia, ¿tú cómo podríamos definir hoy día, para comenzar por el principio, qué es el COVID-19 y por qué se ha vuelto una situación difícil de controlar? Primero es importante tratar de quitar mitos poco a poco. Uno de los puntos que ha ocurrido recientemente es que hay tanta información en tantos lados que se mueve mucho, se mezcla mucho la información. Punto principal. El COVID es un virus de un tipo que se llama coronavirus. Se llama coronavirus por sus características fenotípicas, o sea, tiene una forma circular, pero tiene ciertas espigas que cuando lo ven en microscopio electrónico, cuando reproducen su proteína, pareciera una corona. A partir de ahí se llama coronavirus. Hay muchos tipos de coronavirus, hay infinidad de tipos de coronavirus. Cada uno de ellos ataca ciertos seres en particular. Por ejemplo, quien no haya visto, ya hay vacunas para el coronavirus, para perros, para gatos, para vacas, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de opciones de tratamiento para aquellos animales que atacan de manera más regular. El problema con este coronavirus en particular, el COVID-19, que hizo una enfermedad que se llama SARS-CoV-2, es que este virus estaba normalizado como una enfermedad de algún tipo de animal, de tipo mamífero, muy probablemente un murciélago. Lo que ocurrió es que después de cientos de miles de ocasiones que una persona estaba en contacto con un murciélago, o sea, una o un grupo de personas, en esta ocasión, aparentemente desde el final del año pasado, ese virus pudo infectar al ser humano. La infección al ser humano lo que causó es la enfermedad que conocemos como SARS-CoV-2. Es un problema respiratorio agudo mortal, no mortal en el 100% de las ocasiones, pero que tiene potencial de mortalidad, que se presenta de una manera muy rápida en muchas personas. O sea, lo que tiene este también de característica es que puede contagiar a mucha gente de manera muy, muy rápida. Correcto, y es por de ahí pues la importancia de que
todos colaboren en un sentido. La sana distancia, seguirla conservando. Por otro lado, si podemos quedarnos en casa, hacerlo. Si tenemos que salir, hacerlo observando todas las indicaciones de sanidad que nos están sugiriendo, y es importante que establezcamos esa forma correcta de manejar la higiene, porque bueno, de pronto mucha gente trae el guante, trae la careta, trae el cubreboca, pero toca todo lo que a su paso tiene que tocar, y de pronto siente comezón en los ojos y se talla los ojos con el guante. De nada te sirvió el guante. Es correcto. De hecho, una de las formas en las que lo estoy empezando a explicar para que la gente lo entienda es que es como cuando cocinas con mucho picante. Si tú cocinas con mucho picante y las manos te las llenas de picante, te tocas la nariz o te tocan los ojos, te enchilas la cara, ¿sí? En el momento que sales en cualquier lugar o en el momento que estás en contacto con una persona ajena a tu casa, o sales a cualquier lugar porque tengas que ir a comprar cosas o que tengas de manera obligatoria que ir a trabajar, tienen que considerar que cada cosa que toquen es picante. Si ustedes se tocan la cara, se van a enchilar la cara. Tienen que tomar mucho en cuenta de eso para que puedan evitar los contagios fáciles. El uso de cubreboca, por ejemplo, es algo que hasta este momento no hay una respuesta categórica de si funciona o no. Lo que sí permite es reconocer que estamos en una situación de riesgo, que necesitamos estar al pendiente de lo que la gente nos habla, no acercarnos nada, tener la menor cantidad de contacto físico con la gente y evidentemente con eso sí van a bajar los casos de infecciones nuevas. Claro. Una situación que está llamando la atención. De pronto nos baja el número de personas que traen este tema de contagio, de pronto nos vuelve a subir, de pronto nos baja el número de personas que fallecen lamentablemente, de pronto, para tristeza de la humanidad, sube ese número de fallecimientos. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? Porque digamos que un comportamiento de una pandemia no es ese. Primero, cada comportamiento de la pandemia, el comportamiento matemático clásico de una pandemia es considerando que tienes el control sobre la cantidad de casos. Me explico. O sea, una pandemia evidentemente nunca vas a tener el control sobre todos los casos, pero vamos a hablar de una curva epidemiológica. En una curva epidemiológica, si tenemos una epidemia en un área pequeña, sabemos perfectamente bien la cantidad de personas que están infectándose, cuántas se infectaron en total, y con base en eso podemos ya hacer una curva. El problema en este caso en particular es que no hay capacidad instalada a nivel mundial de ninguna manera para que tengamos todos los datos certeros como lo tendremos en una epidemia general. ¿Sí? O sea, es algo que se ha salido de control en cualquier circunstancia, pero cuando no se tiene la previsión suficiente, en ese caso pues se pone todavía peor. Claro. Doctor, ya tenemos todas las precauciones, hemos tratado de cuidarnos. Sin embargo, dependemos también de terceros. Y de pronto, aquellos vecinos, aquellos que están junto a nosotros o que por azares del día y las actividades tenemos que coincidir, no se cuidan. Y por alguna situación, ¿qué pasa cuando la persona ha adquirido el virus? ¿Cómo sé que puedo tener esos síntomas y que debo hacer? Primero, ¿cómo hacer el diagnóstico? En este momento cualquier gripa pudiera ser COVID. Se tiene que considerar COVID hasta no demostrar lo contrario. En el momento que llegas a tener una gripa leve, desde ese instante tiene que estar aislado de todo el resto de la familia, tiene que limpiar superficies, o sea, las superficies de todo el hogar tienen que ser limpiados solamente con agua y cloro. Es 2 tapas de cloro por cada litro de agua, no necesitan más, no necesitan fumigar, sanitizar, esterilizar, que es un gasto innecesario. Requieren que todas y cada una de las superficies que pudieron estar en contacto, ya sea con la saliva o las manos de la persona infectada, se limpien de inmediato. Es nada más una limpieza sencilla, pero con agua y cloro, no necesitan nada más. El paciente tiene que estar aislado, tiene que tener su alimento y su bebida en platos especiales o platos particulares para esa persona, y
A lo largo de los días tienen que estar revisando cómo está con su respiración, si no tiene problemas para respirar, si no tiene problemas para otra cosa. Tienen que revisar si su nariz se pone morada, los labios se ponen morados o la punta de los dedos, si eso se pone morado. Si eso llegara a ocurrir, tienen que ir a un hospital. Correcto. Y en un momento dado, ¿qué pasa con los familiares? Los familiares son potencialmente contagiados. Todo el mundo en ese hogar tiene que estar en una situación de aislamiento, pero posterior a los 14 días, si no han presentado síntomas, una de dos, o se contagiaron y fueron inmunes a los síntomas, no al virus, pero sí a los síntomas, o no se contagiaron. En cualquiera de los dos casos tienen que mantenerse en aislamiento hasta que se demuestre lo contrario. Perfecto. Por otro lado, finalmente, ¿qué pasa con este tema de la sobreinformación? Estamos viendo que de pronto se maneja mucho mito en torno al coronavirus y eso está generando pánico en la población. Si yo de pronto me entero que mi vecino es... a lo mejor es candidato a ser diagnosticado con COVID, de pronto puedo reaccionar violento y es una situación que está generando la desinformación y el pánico, ¿no? Ante la impotencia y la violencia. Entonces, ¿qué recomendación me das a mí como vecino si yo me entero que alguien en la calle, en la colonia, presenta esta situación? Primero, en una situación ideal, aunque mi vecino de al lado estuviera infectado, yo no he salido a la calle y por tanto estoy seguro de que no me va a pasar absolutamente nada. Pero hablamos de nuevo de una situación idónea. ¿Sí? En una situación un poco más real, donde tenemos que salir a trabajar, donde tenemos que salir a hacer muchas cosas, el que yo me entere que el vecino de al lado está infectado es igual de relevante que el que yo me entere que los del metro, los del camión, los de la combi, los de la calle están infectados. Todos tenemos el potencial contagio, por eso las medidas de seguridad son absolutas todo el tiempo. Uno de los lugares donde se va a hacer más el contagio va a ser el transporte público, los centros de distribución de medicina o de comida, por ejemplo. Los hospitales, de manera muy interesante, no, porque en los hospitales se está constantemente pensando en cómo evitar el contagio entre las personas que ahí laboran. Entonces, de entre los lugares que pueden estar en una situación de parcial seguridad, es más un hospital que la calle. En el caso de una persona que sea un vecino, primero hay que verlo con toda la empatía posible. Puede pasarle en este momento a él y en algún momento a alguien mío, a mi persona, a alguien de mi familia o de mis conocidos y queridos. Si yo empiezo a buscar el aislamiento obligado, la agresión, el cómo le hago para que se vaya de estar cerca de mí, lo que estoy causando es un problema social mayor, porque en este momento tenemos un problema de salud, pero el problema social se va a presentar dentro de muy poco tiempo, sobre todo teniendo falta de información y siendo agresivos con el de enfrente. Lo que podemos hacer, y esa sería mi recomendación, es buscar la forma de darle todo lo necesario para que no saliera a conseguir comida, por ejemplo. Es en el entendido de que tú estás infectado, yo como comunidad veo cómo le hago para proveerte a ti de lo necesario, para que no tengas que salir y podamos estar más seguros todos. Ok, establecer una estrategia de comunicación comunitaria y establecer una estrategia de ayuda comunitaria. Y de esa manera aislamos el tema de las personas que tienen el contagio y evitamos que esto se propague. Ahora, doctor, comentan, mi pareja tiene ya más de 20 días hospitalizado. En el hospital donde lo están atendiendo no me hicieron la prueba ni a mí ni a mis hijos y me dicen que previos o 15 días a lo más, previos a que ya tenga yo que salir a trabajar para que me hagan la prueba y que ahorita no la es viable, me la tengo que hacer desde este momento. Mire, ahí la situación es bastante complicada. Número uno, no hay país en el mundo que tenga los recursos económicos para hacerle pruebas a absolutamente todos. Incluso en uno de los mejores de los casos, Alemania, le está haciendo una prueba a cada 4 personas.
La cantidad de dinero que tienen ellos y la cantidad de personas es mucho más recurso y mucho menos personas. Y aún así no son capaces de hacerlos a todos. En el mejor de los casos sería pedirlo directamente en el hospital. En otro caso, si se tiene el recurso, hacerse la prueba de manera inmediata. Pero además, en el caso de que le estén pidiendo que vaya a trabajar, sí es fundamental que les avise: mi pareja tuvo o tiene COVID, porque con eso el dueño, el patrón, la parte del gobierno que esté relacionada con la contratación de esta persona puede tener la certeza de que por lo menos tiene la obligación de tomar medidas acerca de eso, porque es una persona potencialmente infectada y potencialmente contagiosa. Ok, por aquí también nos dicen, mi hijo en su trabajo fue contagiado y en su prueba salió positivo asintomático. ¿Qué debemos hacer? De nuevo, la recomendación en ese caso de asintomático es en este momento. Lo más conveniente es un aislamiento por lo menos durante 10 días, cuando menos, para que podamos ver si no va a generarse síntomas. Porque la sintomatología puede o no ser inmediata, pudiera ser a los 2, 3 días, a los 10, a los 12. A los 14 prácticamente ya no hay síntomas, si acaso el paciente se contagió. De todos modos, hay que estar al pendiente de qué es lo que puede pasar. Uno de los puntos importantes o de los primeros síntomas que se presentan es la falta de olfato. Entonces, si toman en cuenta que la persona va a estar teniendo olfato, con eso pueden pensar que probablemente no se vuelva más severo el asunto. Perfecto. No tengo como tapados los oídos. No escuché muy bien la pregunta, no llegó bien, pero creo que tiene que ver con los oídos tapidos, ¿cierto? Esto es Sí, sí que de pronto pierde el audio, sí, como que está congestionado. Situación médica. La congestión nasal y cualquier otra situación relacionada con la gripe puede ser algo que tenga que tomarse en cuenta. Sin embargo, no es uno de los síntomas más prevalentes. Los que hemos visto pacientes con COVID son personas que tienen mucho dolor de cabeza, que han tenido problemas intestinales, diarrea, náusea, eh, se sienten con el cuerpo cortado. Es una situación de mucho, mucho cansancio. Eso es lo normal. Sí, eso es lo esperado de manera inicial. Que pueda o no tener relación con eso, particularmente en este momento que empiezan las lluvias, que estamos entre el verano y la primavera todavía, es normal para aquellas personas como yo que somos atópicos. Sí, o sea, yo soy asmático, si tengo alergias de cualquier tipo, se me va a cerrar la nariz, se me va a dar comezón en la garganta. Eso es algo común o esperado en cualquier situación, con COVID o sin COVID. El problema es que en este momento, cuando llega a ocurrir, espanta, ¿sí? Pero no es cuestión de espantarse de más, o sea, es esperar primero a ver qué pasa. Es fiebre muy elevada, dolor de cabeza muy fuerte, dolor de cuerpo muy, muy fuerte y cansancio muy importante. correcto. Por aquí nos comentan también, la UNAM señaló ayer, hizo un comunicado el día de ayer, donde no había condiciones para regresar a clases, para no regresar a la escuela, toda vez de que el COVID sigue siendo algo importante. ¿Qué se sugiere en la de primarias, secundarias? Que el gobierno está señalando fechas tentativas, pero no dejan de ser fechas y preocupa el regreso de nuestros hijos a las escuelas. El problema que encuentro ahí es la decisión se está tomando por muchos aspectos, no necesariamente el absolutamente científico o el meramente clínico. Se pensaba hasta hace un tiempo que los niños eran prácticamente inmunes al virus. Ese pensamiento estaba basado en toda la información que teníamos a nivel mundial. Sin embargo, en este momento, por desgracia, estamos viendo que no es cierto. Los niños, particularmente en nuestro país, han sufrido ya casos de COVID. Tanto en México como en Estados Unidos ya hay reportes de fallecimientos de menores de 16 años. Generan otro tipo de enfermedad, que es una enfermedad autoinmune, o sea, el sistema inmune nos ataca en vez de protegernos.
y el que tengan la posibilidad de volver a entrar a las escuelas de manera apresurada, por la razón que sea, va a poner en riesgo a mucha más gente de la que realmente puede estar beneficiando. En el entendido, evidentemente, que el problema principal es la falta de capacidad instalada, o sea, de computadoras, de servidores, de internet de alta velocidad en las casas en general, por lo cual los niños pierden clases y pierden la fundamental oportunidad de aprender. Entendiendo que eso es importantísimo, es más importante pensar que esto nos puede llevar a un problema de tamaño colosal. Sí, o sea, podremos tener un problema importantísimo en el país por la cantidad de contagios que puede haber. Porque un niño puede ser asintomático, venir de una casa con un familiar asintomático con COVID, pero que se contagie o que contagie a los compañeros, y ese contagio evidentemente va a llevarlo a otra casa, y en vez de que el aislamiento nos proteja, el aislamiento deja de tener un efecto protector. Perfecto. Oye, doctor, por otro lado nos dicen que es bien importante que esta información se esté dando en este programa y que sería también básico que la Secretaría de Salud, como en la Ciudad de México, hiciera una brigada de información a la comunidad, porque en la Ciudad de México ayer se anunció a través directamente de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que va a haber una brigada y que van a estar casa por casa, por un lado, tratando aquellos casos que pudiera haber de COVID y por otro lado, informando a la gente sobre qué es, qué no es y cómo cuidar. ¿Esto lo ves viable? Híjole, es una pregunta muy complicada. Viable en cuanto a preparación, o sea, si se hubieran preparado con el tiempo suficiente, hubiera sido probable. En este momento, la cantidad de casas en la ciudad, la cantidad de casas en el país, rebasan por mucho la cantidad de médicos que tenemos, independientemente de si contratan médicos extranjeros o no. La cantidad de personas que puede capacitar alguien en un día se reduce muchísimo, particularmente por la falta de acceso a un lugar de concentraciones masivas. O sea, si yo quiero capacitar a 1,000 personas y meto 1,000 personas en un mismo cuarto, es mucho más fácil que si quiero capacitar a 1,000 personas de 4 en 4. Entonces, la posibilidad de que eso funcione lo veo bajo, ¿sí? Me parece una buena aproximación. Me intriga mucho que se haya sabido desde antes, que lo hayamos comentado desde antes, siendo yo uno de aquellos que lo comentamos, y no se hubiera realizado ningún cambio ni ninguna preparación de ningún tipo. Ciertamente esto agarró en una mala situación a todos los países del mundo, no hay una excusa diciendo que somos los únicos, por supuesto que no. Sin embargo, de los que tuvimos el tiempo para prepararnos, Estados Unidos y México, siendo los países de América del Norte, que tienen el contacto más cercano, que tienen la posibilidad de hablar con la ciencia en primer mundo, etcétera, etcétera, que no se hayan preparado con tiempo para esto, sí se representa pues una falta de interés por parte de la función gubernamental. Okay. Creo que estaba apagado tu micrófono porque no escuché. ¿Qué podemos esperar como país? ¿Qué podemos esperar como país después de esta parte que hemos vivido, de que de pronto crece, baja? ¿A qué nos debemos preparar los ciudadanos? ¿Esto se va a extender más tiempo? ¿Estamos próximos a domar, como por ahí hablan? ¿Cuál sería nuestra realidad más real? Válgame la redundancia. Si nos vamos a cuál es la realidad actual es que estamos en un crecimiento exponencial de la epidemia. O sea, cuando hable del país México, voy a hablar de una situación de epidemia, dado que epidemia y pandemia difieren solamente de la localización. En este caso, hablando del país México, esto es una epidemia. La epidemia en México va para largo. La situación, de nuevo, de la falta de proyección de este evento de un gobierno hace que las medidas que se han tomado acerca de mantener a la gente en su casa o recluida
la capacidad que ha tenido el gobierno de respuesta ante los problemas económicos, porque como hemos dicho hasta este momento, la gente sale por necesidad, no sale por gusto, no sale por intención de infectarse o infectar a su familia. Si el gobierno no preparó cómo evitar que la gente dejara de salir por cuestiones meramente económicas o nutricionales siquiera, nos pone en una situación de un riesgo muy, muy importante. Primero, ciudades como la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, Tijuana, Guadalajara, ciudades de muy alta concentración, van a tener un tiempo de pandemia o de epidemia distinto al resto del país. Por ejemplo, áreas de espacios más abiertos, Zacatecas, por ejemplo, la parte norte, que son pueblos pequeños con mucho espacio abierto, poca posibilidad de contagio. En ciudades como la nuestra, que es la Ciudad de México, considerando que tenemos el transporte masivo como el metro, y no podemos evitar darle entrada a todos, porque si no, no llegan a donde tienen que trabajar para que puedan alimentarse, la probabilidad de que la infección perdure cuando menos 6 meses más es muy, muy alta. Yo vería incluso con los números actuales y con las características que tenemos hasta este momento, que por lo menos para que disminuya la cantidad de casos, estamos hablando de septiembre finales, octubre principios, para que empiece la caída de los casos. El problema es que también desde el punto de vista federal, o sea, desde niveles superiores, se ha considerado como que prácticamente domamos la pandemia. El domarla en este país es prácticamente nulo, eso no es cierto. Para que podamos decir ya la domamos, es que tiene que haber los mismos casos que en el primer mes, 2, 3, 5 casos diarios. Ya lo pudimos domar. Claro. Ok. Doctor, la comorbilidad es un tema interesante. Nos llama la atención, es una generación que creció en la escuela con el plato del buen comer, desde el preescolar hasta la misma universidad se estuvo manejando esa información. En todos los libros de texto aparecía. Llama la atención entonces, ¿por qué tenemos ese tema de obesidad? Hay dos elementos. Es una muestra de la falla del sistema educativo nacional y por otro lado, el tema en las casas de los padres no está haciendo el compromiso con la alimentación o ambas cosas. Híjole, ahí es un tema muy complicado. Primero que nada, depende de muchos factores. O sea, el plato del buen comer es un concepto que se creó desde los 70 para acá, donde ya empezamos a tener el cómo deberíamos tener una alimentación adecuada. Si nos vamos solamente a la cuestión absolutamente social, somos un pueblo con una gastronomía idónea, una gastronomía deliciosa. El problema es que dentro de nuestra gastronomía tenemos también mucho el consumo de arroz, el consumo de tortilla, que eso en sí mismo puede aumentar el peso. Además, tuvimos ya la entrada de todas las frituras, comida rápida, etcétera, que nos han traído otras culturas hacia acá. Eso, más el acceso, por ejemplo, a los refrescos, a las bebidas azucaradas, nos pone en un riesgo altísimo de ser diabéticos. Por otro lado, genéticamente nosotros tenemos una capacidad aumentada de mantener grasa, o sea, porque la grasa en realidad lo único que es energía acumulada. Si nosotros comemos 2 tortillas y comparamos nuestra cantidad de grasa acumulada por esas 2 tortillas con la de un alemán, el alemán va a acumular menos grasa por esa tortilla. Es una ventaja genética en una situación distinta a la actual, pero teniendo tanto acceso a la comida nos pone en un riesgo muy importante. Además, evidentemente ya la parte final, el punto máximo de esto, es la falta de información y la falta de comunicación desde la primaria, el kinder, primaria, secundaria. Deben darnos la información suficiente como para tomar decisiones mejores. Esto sería una cuestión generacional, difícilmente lo vamos a poder quitar en esta generación o en la que sigue. La intención sería empezar desde cero, de inicio, con un programa específico de nutrición en la parte del kinder y en la primaria a partir de este momento para que pudiéramos ver resultados en no menos de 20 años. Claro.
Y fíjate que este tema se liga con algo que nos ha llamado mucho la atención y que, aparte de tu conocimiento, experiencia, manejo del tema, vemos que vienes haciendo, tú vienes trabajando una campaña le hemos llamado del remedio y el trapito nosotros, porque finalmente estás generando una cultura con la población a la que te estás acercando a través de la fundación que presides y que viene a sumarse al trabajo académico y de investigación que realizas y que bueno, es bien importante. ¿Por qué? Porque finalmente estás llevando información nutrimental a la gente, estás diciéndole, mira, esto es así y además te estoy acercando esos recursos alimenticios, para que puedas tú aprovecharlos. Y entonces creo que eso es una labor muy loable y que no puede quedar como una situación aislada y que vale la pena platicar. Platícanos un poquito tu experiencia en ese sentido. Primero que nada, la intención con la que inició todo esto era presentar la información de la que poseemos. No soy yo, está junto conmigo un equipo de investigadores, un equipo de pensadores, que somos todos jóvenes y quisimos tratar de ayudar al país de manera inicial, después al Estado de manera secundaria, al ver que no pudimos ejercer ninguna presión de ninguna manera, dado que pues no somos otra cosa que científicos, médicos, etcétera. Hemos dedicado los últimos esfuerzos, o los esfuerzos generales, a trabajar con gente de la zona donde hemos trabajado toda la vida. Tengo la fortuna de formar parte de un hospital que lleva trabajando en una zona de nivel socioeconómico medio o bajo los últimos 30 años. Entonces, como una forma de agradecer, una forma de tratar de apoyar lo más que pudiéramos a nuestra zona, iniciamos con esta idea de la fundación, que no es otra cosa que un método para solicitar que alguien nos pueda ayudar, porque ya dimos todo lo que pudimos, para dar los alimentos que estamos dando fueron considerados por medio del plato del buen comer, evidentemente, pero se contrató a una nutrióloga para que hiciera el análisis de cuánta comida exacta requería una familia de 4 miembros en una condición normal, para poder comer durante una semana. A lo largo de los últimos 2 meses hemos estado recolectando comida. Por fin tenemos hoy para entregar cantidades suficientes de comida a comunidades que tenemos ya detectadas allá. Excelente. Y fíjate que esa es una labor muy, muy noble, muy loable y que definitivamente se tiene que decir que hay mexicanos comprometidos, que hay profesionistas que saben devolverle al país finalmente toda esa formación que les dieron y que finalmente, como diría la UNTO, tu espíritu está hablando por la raza, doctor. Mire, honestamente no me atrevería yo a considerarme siquiera cercano a poder hablar por la raza. Hablo por mí, hablo por la gente con la que me rodeo y con la gente con la que colaboro, tratando de hacer bien y tratando de llevar a cabo aquello que fui, de lo que me enseñaron, tanto mis padres, mi universidad, todos aquellos con los que he podido aprender y a quienes admiro en tantos aspectos. Lo poco que pueda yo ayudar es lo que estoy intentando hacer. No tengo muchas capacidades, no soy parte del gobierno, no tengo idea de nada de los mecanismos gubernamentales. Sé solamente cómo invitar a gente a que participe conmigo y tratar de ayudar. Es lo único que he logrado hasta ahorita. Correcto, y pues desde esta tribuna, desde este foro, desde este programa que llega no nada más a México, a diferentes partes del planeta, hacemos pues esa convocatoria, ese llamado que siempre hemos hecho y siempre hemos tenido buena respuesta. Amigos, aquí en Naucalpan se están haciendo cosas muy interesantes a través del doctor Abraham Ochoa. Créanmelo, para nosotros ha sido muy grato, muy satisfactorio encontrar un trabajo humano y humanitario, pero además totalmente altruista, desinteresado y que habla de la calidad profesional y humana que tiene el doctor y que más allá de números o de cifras de gobierno, más allá de números y cifras que a lo mejor podemos estar viendo, no sería tanto el confrontarse
si están mintiendo, si no están mintiendo, pero es importante comenzar a manejar información como más objetiva. ¿Tú qué opinas al respecto, doctor? Ahí es justamente donde empezamos con el problema. La objetividad de un número va a depender de en qué lo basas. Desgraciadamente, como dicen por ahí, cada quien habla de cómo le va en la feria. Claro. Los que trabajamos en la parte médica, los que vemos pacientes todos los días, los que hemos tenido familiares o amigos que están enfermos, como en mi caso, sabemos que los números que nos están diciendo no cuadran solamente porque mis pacientes, mis amigos, no pueden tener la respuesta específica del laboratorio del gobierno, porque ellos no nos hacen a las pruebas, no nos aceptan las pruebas propias y nos piden que entreguemos hasta la cartilla de vacunación de nuestro gato para que puedan decir que sí tiene COVID. Pero los datos clínicos, las pruebas rápidas, todo aquello que tenemos acceso nosotros, nos indican que tienen COVID. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder hacer que eso fuera estándar, que eso pudiéramos tener la certeza? No le encuentro forma. Claro. Sin embargo, una de las bases siempre va a ser el poder, a través de programas como este y otros que están al aire, el poder estar hablando precisamente, pero ya no tanto como con números, sino como con acciones. Por ejemplo, nos dicen cómo debemos enfrentar al COVID como familia y considerando la afectación económica que nos genera. Hay una afectación de por vida, vamos, ¿no? De por vida porque por un lado no es tan económico atender a una persona con COVID y por otro lado, si es el proveedor, dejó en estado de indefensión económica a esa familia. Entonces, ¿cómo podemos en este momento enfrentar la situación familiar y que no estamos ya pudiendo tener los recursos económicos para lograrlo? Es justamente uno de los problemas que nos vamos a encontrar. Es uno de los problemas en los que vamos a enfrentar en muy poco tiempo. Tal y como dices tú, cuando una persona se enferma, sea en la circunstancia que sea, genera gastos, sobre todo no en el momento inmediato. O sea, si una persona va al hospital y sale de alta, no quiere decir que vaya a estar perfectamente bien como cuando no se había infectado. ¿Sí? Si además es la cabeza de familia o es parte de los que aportan a la familia, la cosa se pone peor. ¿Cómo podemos solucionarlo? Ahí es una respuesta increíblemente complicada que no poseo. Considerando que eso va a ocurrir, o sea, la intención de la fundación y la intención de todo el trabajo que hemos realizado es considerando exactamente que no tenemos forma de solucionarlo, pero como personas físicas, como en este caso personas morales, que nos estamos dedicando a buscar hacer el bien, sabemos que tiene que haber alguien que lo haga, ¿sí? Si yo puedo apoyar a 10 familias, 20 familias para que no les pase eso, voy a darme por bien servido yo. No puedo cambiar más cosas, no puedo ayudar a más gente, puedo quitarme lo que yo tengo para darle a alguien más, eso sí lo puedo hacer, pero no puedo sobrepasar las capacidades máximas mías, por eso pido ayuda. Es correcto, pero además yo creo que estás marcando algo bien importante y estás como dando también una respuesta en práctico. Creo que una de las formas que tenemos de enfrentar ahorita esto es la solidaridad. Y tú estás siendo solidario con la gente y estás enseñando a la gente a ser solidaria. Entonces yo creo que empezar a crear esa cultura, son tiempos en que tenemos que dejar rencillas, rencores, situaciones vividas desagradables y empezar a ver o a visualizar el presente y el futuro de una manera de unidad, de una manera de qué estás haciendo, en qué te puedo colaborar. Y insistimos, empresarios, insistimos a sumarnos todos y empezar a ver, bueno, tú hasta dónde estás llegando y de ahí en adelante a lo mejor yo le entro y yo llego hasta X punto y que otro más le entre. Creo que también podría ser una buena opción. Primero que nada, este es un problema a nivel mundial, pero si nos vamos a la realidad actual, es un problema de México y de los mexicanos.
independientemente de si le voy al Chivas o al América, si yo soy de un partido o de otro, si soy del gobierno o de la comunidad general. No es un problema que se vaya a solucionar si no apoyamos todos. Al igual que ocurrió en temblores en el 85, en el 2017, cuando hay un problema severo, cuando hay algo grave para el país en sí mismo, lo que hemos visto es que los mexicanos sabemos compartir, sabemos colaborar, y lo único que necesitamos es algo de liderazgo. Yo no puedo decir que seamos líderes de ninguna manera, lo único que puedo decir es yo apoyo o pido apoyo a quien sea que tenga la misma intención de ayudar. Lo que he buscado desde el principio con la fundación, con el hospital, con mi vida académica, es entregar lo más que puedo y servirle a alguien. O sea, tenemos las capacidades que nos ha dado Dios, las capacidades que nos ha dado la academia, el estudio, nuestros padres, todo. Es utilizar eso de algún modo para ayudar a la gente, nada más. Entonces, si es gobierno o no es gobierno, si es persona moral, física, quien sea, quien quiera apoyar, estamos listos para colaborar. Muy bien, Marisol Barrón te dice, qué orgullosa me siento de usted, doctor. Muchas felicidades, Lorena González. Entra a calderoradio.com y puedes seguir la entrevista y te envía muchos saludos y felicitaciones. Y también insisten, si puedes repetir lo que hay que hacer cuando yo ya fui diagnosticado con COVID y tengo que regresar a trabajar porque ya me siento operado. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué precauciones debo de tomar luego de haber vivido esta experiencia? Ok. Primero que nada, el estar contagiado no quiere decir que tengas enfermedad, quiere decir que tienes una infección. Una enfermedad es una cantidad de síntomas que se van a dar, síntomas y signos que se van a dar por esa infección. Por eso hay algunos que generan una infección asintomática y otros que tienen una enfermedad. ¿Sí? El que tenga yo la infección no quiere decir que me vaya a morir, no quiere decir que me vaya a poner mal. Si yo tengo la infección y una enfermedad, en ese momento tenemos que diferenciar de una leve, una moderada y una severa. ¿Sí? La severa no tienen que preocuparse, esa se nota de manera inmediata, es alguien que no puede respirar, que se cae en su casa, cosas así, graves. ¿Sí? La moderada y la leve son las que importa mucho que diferencien. La leve es dolor de cabeza, cuerpo cortado, malestar general, falta de apetito, probablemente diarrea. ¿Sí? Mientras no sea una diarrea insostenible, o sea que sean 5 o 6 evacuaciones en una hora y que se deshidraten, no hay necesidad de ir al médico. Mientras no falte demasiado el aire, no hay necesidad de ir al médico. Si tienen más de 3 de esas, tienen mucho dolor de cabeza, mucha diarrea y mucho dolor de cuerpo, vayan al médico y revisen cuánto están saturando, cuánta es la cantidad de oxígeno que tienen en la sangre. Ese va a ser el punto principal para diferenciar entre uno y otro. Si la cantidad de oxígeno en la sangre sobrepasa los niveles de 85 a 90, estamos bien, ¿sí? Infectados con la enfermedad, pero bien en general, ¿sí? Por lo menos eso en una condición normal. Evidentemente hay situaciones donde la enfermedad no avisa y llegan con una trombosis o llegan con cosas más graves. Pero una situación normal, o sea, lo que podemos pensar una infección leve, en esta infección leve sería dolor de cuerpo, dolor de cabeza, falta de olfato, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué se hace en el caso de que yo ya sepa que estoy infectado, ya sea sintomático o asintomático? Tengo que encerrarme en mi casa, estar completamente aislado, de preferencia aislado de absolutamente todos, aunque sean los que están en la casa, y mantenernos ahí cuando menos 15 días posterior al diagnóstico. Sí. Después de esos 15 días, teóricamente ya estamos libres de la posibilidad de infectar, pero eso de nuevo es teórico. Entonces hay que seguir teniendo mucho cuidado, hay que tener la precaución de usar el cubrebocas y comentar pues que ya pasaron la fase de infección, pero que tuvieron COVID para que de todos modos se tenga el cuidado en el trabajo y en otros lados. Ok, doctor, nos preguntan, ¿no es lo mismo ser inmune
a tener anticuerpos o es lo mismo? Primero, anticuerpos es una respuesta normal del sistema inmune, o sea, nosotros tenemos un sistema de células que nos protege. El sistema de células que nos protegen se llama sistema inmune. El sistema inmune funciona por medio de unas cosas que se llaman proteínas. Las células del cuerpo humano agarran al virus, lo hacen cachitos, sacan una copia de ese cachito que hicieron y generan algo que reconozca ese cachito, ¿sí? Eso que reconoce ese cachito es una proteína que se llama anticuerpo, ¿sí? Los anticuerpos permiten que el sistema inmune reaccione más rápido ante el virus. Si antes me tardaba 2 minutos, 5 minutos, ahora ya me tardo 35 segundos, 10 segundos, etc. Esos anticuerpos nos generan inmunidad. Una inmunidad al COVID-19, no sabemos a ciencia cierta que exista antes de una infección, ¿sí? Hay algunas enfermedades que sí hay personas que son inmunes por 200 opciones distintas, o no tienen el receptor, o funciona diferente su cuerpo, o algo. Una vez tenida la infección, teóricamente nos tiene que dar inmunidad. O sea, los anticuerpos están hechos para darnos esa inmunidad adquirida. Sin embargo, han habido casos ya reportados de pacientes que ya tuvieron coronavirus, ya tuvieron el SARS-CoV y vuelven a infectarse. Eso quiere decir que no tenemos la certeza al 100% de que generemos la inmunidad como debería ser. Por lo tanto, debemos seguirnos cuidando, toda vez que finalmente es un indicador de que el que yo ya lo haya tenido no me exime de volverlo a vivir, y a lo mejor pueda ser más agresivo o menos, no lo sabemos, pero tampoco quisiéramos investigarlo, ¿no? Doctor, por otro lado, se señala también, nos han indicado, nos han dicho, por un lado, que hay que quedarnos en casa. Nos dicen que hay que salir. Luego nos dicen que está domada la pandemia. Luego nos dicen que siempre no. Nos dicen que usemos cubreboca y luego que no. ¿Qué sería lo que realmente tenemos que hacer ahorita ante tanta confusión o tanta información contradictoria que hay? Primero que nada, en este momento, de nuevo, la epidemia está a la alza, ¿sí? No hay opción en este momento, tenemos un aumento en los casos todos los días. Eso quiere decir que si hay alguna forma de evitarlo, o sea, si no es por obligación laboral, si no es por una obligación médica, no salir de casa. Ese es el punto número 1. Punto número 2, si se sale de casa, el utilizar careta y cubrebocas es lo ideal. Si no se tiene careta, que existen ya caretas de 50, 60 pesos que pueden encontrar, si no se tiene careta, con un cubrebocas bien puesto y bien utilizado es suficiente para iniciar. Corremos el riesgo, evidentemente, de infectarnos, pero eso no quiere decir que sea el mismo riesgo que si no usamos cubrebocas, ¿sí? Por otro lado, ¿qué es lo que se debe hacer y hasta cuándo? Va a depender por completo de los números. En este momento los números nos dicen que no podemos salir. Mis estimaciones son unas estimaciones absolutamente personales. Sería que más o menos por octubre, noviembre de este año, tendríamos que empezar con la disminución de casos suficiente como para empezar a salir más personas a la calle. Y en la medida en que nos comprometamos y participemos como sociedad, podemos irle bajando a este tema. ¿Por qué? Porque si yo ignoro estas medidas sanitarias y voy a acciones tumultuarias, y pronto voy en la calle, en transporte público, y omito todas las recomendaciones, lo único que estoy generando todos queremos ya salir y que tenemos se alargue más de lo que quisiéramos. Estamos de acuerdo en que hay que salir, en que tenemos situaciones económicas complicadas, pero que también tenemos Justamente ese es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta. El compromiso social que se tiene, o sea, el compromiso aquí principal es el social, ¿sí? Fuera de lo que diga un líder político, lo que diga un líder económico o lo que diga un líder académico. Lo importante aquí es el apoyar en general.
la solidaridad entre nosotros, la posibilidad de apoyarnos mutuamente. Si nosotros nos quedamos en casa, como debimos habernos quedado desde febrero, no hasta marzo o abril, la probabilidad de que esto disminuya el tiempo antes de abrir las puertas es mayor. No quiere decir que si yo me quedo en casa y se quedan en casa 10 personas, no vaya a permanecer el contagio. Sí, claro que va a permanecer. Esto es algo general. Si un 80 o 90% de la población no se queda en casa, la posibilidad de que bajen los números es mucho menor. Considerando que uno de los puntos que ha habido mucho de desacuerdo, que es la inmunidad por rebaño, que así se llama, claro, no depende de un 10 o 20% de la población, depende de un 95, 98% de la población inmune. Dado que eso se logra solamente con vacuna o con años, no podemos confiar en la inmunidad de rebaño. Tenemos que confiar en el poder encontrar la forma de que disminuyan los contagios lo suficiente para que no sobrepasen la capacidad instalada del sistema de salud en el país, para que podamos empezar a trabajar otra vez en lo que se hace una vacuna y podemos generar inmunidad de rebaño. Correcto. Para ir cerrando, porque el tiempo siempre es el gran enemigo de los medios. Pues bueno, la Fundación HLL es un intento de parte de nosotros como equipo para entregar la mayor cantidad de comida a la comunidad, entregarles oportunidades y tratar de apoyar a la mayor cantidad de gente posible. Cuando se inició, evidentemente no teníamos ni la idea de cómo se hacía una fundación, no teníamos nada más que las ganas de apoyar y las ganas de donar, de manera que supiéramos que realmente estaba llegando a la persona que lo necesitaba. Lo que hemos estado haciendo no es solamente llevar comida o llevar cosas, sino ir a las comunidades, hablar con los líderes de la comunidad, dar clases, aunque sean a grupos pequeños, para que se distribuya esa información acerca de lo mismo que hemos estado comentando en el día de hoy. Al mismo tiempo les pedimos que nos mapeen la zona y nos digan dónde es donde hace falta realmente. Y en este momento ya tenemos sitios de acopio, ya tenemos personas que distribuyen a la gente que realmente lo necesita. O sea, no me interesa entregar 1.000.000 de despensas a 999,000 personas que lo necesitan más o menos. Prefiero entregar 100 a personas que no tenían para comer hoy, que no tienen para comer mañana. Conforme tenga más, trataré de dar más. Pero en este momento hay gente que realmente no tiene para comer nada, no tienen para vivir. Esa es la situación que estamos tratando de afectar de manera inicial. Excelente, pues insisto, noble labor y pues hacemos el llamado por ahí. Paola Rojas, ya sabemos tus actividades y tus acciones y pues te vamos a agradecer que voltees los ojos para acá. Esta fundación realmente vale la pena y pues los medios también estamos viviendo esta parte. Ya Yuridia Sierra pues fue diagnosticada positiva de COVID. Entonces, bueno, y no nada más ella, ya varios compañeros de los medios en su ejercicio profesional pues han tenido que pagar la factura por ese trabajo profesional responsable de estar informando a la gente. Doctor, ¿tú cómo dirías? Estamos viviendo una pandemia en México, la seguiremos viviendo y ya que nos debemos comprometer entonces como mexicanos. Estamos viviendo un problema que es inédito en la humanidad. Yo creo que no se tenía la información suficiente nunca jamás de cómo iba a comportarse, porque la pandemia anterior, la más cercana, era una en 1917-18. Duró muchos años, pero la cantidad de comunicación entre el mundo era mucho menor que en este momento. Lo que estamos viendo es algo que tiene que darnos a entender, primero, que somos muy fáciles de eliminar como especie, si no nos tenemos con el cuidado que nos generó el crecimiento que tenemos, que es la comunidad. Si no hubiéramos podido armar comunidades, no tendríamos el crecimiento exponencial que hemos tenido como especie.
pero esto nos presenta muchos retos y nos presenta muchos puntos de oportunidad que no veíamos fácilmente. El sistema de salud de cualquier país está mal, los mecanismos de respuesta ante problemas tan severos son muy carentes. La gente tiene que tener un medio de comunicación certero. Tenemos que ser capaces de comunicar de manera más eficiente y más adecuada a la gente, evitar muchas voces y evitar mercachifles o mercantes del dolor. Buscar solamente áreas o conocimientos reales basados en evidencia, no basados en importancia o basados en gustos. Pues muchas gracias, doctor Abraham Aguilar. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tus comentarios y por lo que estás haciendo. Felicidades. Gracias a Caldero Radio. Gracias a ustedes que nos escucharon. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias.